Vamos a ver el tema de varianza y desviación estándar muestral para datos agrupados. Tenemos que la fórmula de la varianza es la siguiente: S al cuadrado es igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia y dividido en n-1. Esta sería la fórmula de la varianza. Ahora veamos una aplicación de dicha fórmula. Supongamos que tenemos la siguiente tabla de datos. Tenemos esta tabla y pues nos dan esos datos. Nos dicen que la edad de una persona está entre 14 y 32 años, donde el primer intervalo va de 14 a 20 años si hay dos personas que están en ese grupo. Entre 20 y 26 años hay 5 personas, y entre 26 y 32 años hay 3 personas, para un total de 10 personas encuestadas. A este se le llama la frecuencia absoluta, o generalmente se anota una FI, F sub I. Luego viene la marca de clase, que generalmente se anota XI. ¿Y qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Eso quiere decir que si yo quiero hallar el primero, entonces sería un X1, va a ser el límite inferior de la primera clase, 14, más 20, que es el límite superior de la clase, dividido en 2. Eso va a dar igual a 34 dividido en 2, igual a 17. Quiere decir que aquí vamos a anotar 17. El siguiente sería 20 más 26 dividido en 2, me va a dar 23. Luego 26 más 32 dividido en 2 me da 29. Una vez tenemos la frecuencia y la marca de clase, el siguiente paso es hacer la multiplicación de XI por FI. O sea, multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Quiere decir que el primer caso sería 2 por 17, 34, 5 por 23, 115, 3 por 29, 87, y luego sumamos. Decimos 34 más 115 más 87, eso me da 236. Con esta información, lo primero que vamos a hallar va a ser el promedio, que va a ser un promedio para datos agrupados. Entonces, como la fórmula de promedio, tenemos que la fórmula de promedio es la siguiente. Decimos el promedio de los datos es igual a la sumatoria de X por F dividido en la sumatoria de la frecuencia F. O dicho de otra forma, sería sumatoria de X por F dividido en N. Bueno, ¿cuánto da la sumatoria de X por F? O sea, la marca de clase por la frecuencia me daría 236. Dividido en N, que es la cantidad total de datos, o la sumatoria de la frecuencia. La sumatoria de la frecuencia, ¿cuánto me dio? 10. O sea que en total tenemos 10 datos. Si yo hago esa operación, me dice que 236 dividido en 10, pues me da 23.6. Esa sería mi media. Esta de aquí sería la media. Vemos que está en la media. Si vamos a utilizar la fórmula de la varianza, pues anotémoslo acá. La fórmula de la varianza es S al cuadrado es igual a la sumatoria de XI menos la media elevado al cuadrado multiplicado por F dividido en n-1 es igual a ¿cuánto? Entonces primero tenemos que hacer esta operación de X menos la media, cada uno de los datos menos la media. Entonces vamos a hacerlo aquí en esta parte de acá. Decimos cada uno de los datos menos la media elevada al cuadrado, ¿sí? Y hacemos esa operación. Entonces si voy con el primer caso, ¿cuánto sería? Entonces, el primer caso sería igual a hagámoslo acá, entonces sería igual a
el primer dato, entonces la primera marca de clase, entonces la primera marca de clase es 17, entonces sería 17 menos, ¿sí? Porque es el número que se encuentra acá. 17 menos la media ¿cuánto es? 23.6. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado. Si hago esta operación, ¿cuánto me da? Entonces 17 menos 23.6 elevado al cuadrado me va a dar 43.56. Y ese es el número que yo anoto acá, 43.56. El siguiente, ¿cuál sería? El siguiente sería 23, ¿sí? Que es el valor que tenemos acá, entonces 23 menos la media, pero pues la media vale 23.6 elevado al cuadrado. Si hago esta operación me da 0.36 y lo anoto acá, 0.36. Para el último caso, ¿qué sería? Sería la media, el dato que tenemos, la marca de clase, que es 29, menos la media, que es 23.6 elevado al cuadrado, y esto es igual a ¿cuánto? Si hago esta operación me daría 29.16, y es el valor que anotamos aquí, 29.16. Ok, una vez tenemos esto, pues ya esta parte no la vamos a utilizar. Tenemos que tomar esta parte y multiplicarla por la frecuencia, porque la frecuencia se utiliza pues en datos agrupados, como es este caso. Bueno, siendo así, aquí el valor a anotar sería cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia, lo cual significa tomar el valor de acá, 2 multiplicado por 34 por 43.56. Entonces 2 por 43.56 me daría 87.12. Luego 5 multiplicado por 0.36 me da 1.8. 3 por 29.16 me da 87.48. Sumamos, y si sumamos esos datos me da 176.40. Una vez tenemos esos datos, pues los empezamos a utilizar aquí en la varianza. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria de x menos la media elevada al cuadrado multiplicado por f? Me va a dar 176.40. Dividido en n. N es el número de datos, o sea 10 menos 1. Haciendo esa división me daría 19.6. Y esta sería mi varianza. Luego que hallo la varianza, ahora quiero hallar la desviación estándar. Pero la desviación estándar, ¿cuál es? Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. Eso quiere decir que va a ser la raíz cuadrada de 19.6. Y esto me da igual a 4.43. Y esta sería mi desviación estándar. Desviación estándar. Entonces concluimos que para esta información que tenemos, la edad promedio de este grupo de personas, de estas 10 personas, es de 23.6 años, con una variación en las edades de 4.43 años. ¿Sí? Entonces la variación con respecto al promedio. Si queremos la variación al cuadrado, que a eso se le llama varianza, sería de 19.6 años al cuadrado. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.